que ustedes fueron, hubo alguna leyenda estilo de que en el baño de las niñas se aparece una niña en el último baño? O antes era un cementerio, la típica. En lo personal, en la mía decían que antes era un circo y que todos los payasos quedaron ahí enterrados y en la noche como que podías ver payasos en el patio. Bueno, pues el día de hoy les voy a contar algo que ocurrió en esta escuela. En esta escuela, un día se estaba terminando el recreo y la maestra les estaba diciendo a sus alumnos que ya se formaran porque justamente ese día se había planificado que hubiera un simulacro de incendio en el que toda la escuela debería de participar. Entonces todos los alumnos ya se estaban juntando con su grupo, era un día súper caluroso, ya saben, cielo despejado, el sol que te ardía terrible. La maestra ya tenía a todo su grupo como que ahí formadito y les estaba tomando lista uno por uno. Ellos estaban ahí como aburridos, simplemente esperando que el tiempo pasara de este simulacro, cuando una chica, que era realmente un grupito de 5 amigas, se fijó que justo a un lado de una compañera suya llamada Carmen había una alcantarilla sin tapa. Algo así como la imagen, nada más que la tapa no estaba. Esta alcantarilla tenía ya sin tapa unas cuantas semanas y entonces esta niña comenzó a pensar que qué divertido sería si Carmen se caía por la alcantarilla y cuando mencionara a la maestra su nombre, ellos tuvieran que contestar que Carmen está en la alcantarilla. Ella pensó que esto iba a ser súper divertido, que todos iban a reír a carcajadas y que Carmen sería el hazmerreír por haberse caído por la alcantarilla. Discretamente le cuenta a sus estas niñas empiezan a fingir que se están tropezando, se empiezan a empujar y su plan, su maniobra fue perfecta, porque Carmen cayó por la alcantarilla. Casi no hubo ningún ruido cuando Carmen cayó, solamente un pequeño sonido de queja. Pocos minutos después, la maestra menciona el nombre de Carmen y estas chicas comienzan a decir, ella está en la alcantarilla. Todos los alumnos comenzaron a carcajearse, incluidas estas 5 chicas que nadie sabía que tenían todo premeditado. La maestra se va acercando a la alcantarilla y estas carcajadas empiezan a quedar en silencio. Cuando la maestra se asoma para ver a la alcantarilla, no emitió ninguna palabra. Volteó a ver todos sus alumnos y la mueca que tenía en su cara era de terror. Esta situación no era para nada de risa, ya que Carmen había caído de cabeza en el hueco. Y al aterrizar, su cabeza se había como que torcido de lado, es decir, que se había roto el cuello. Y su cara se había quedado casi sin piel porque al momento que ella iba cayendo se iba raspando con las paredes del hueco. Además de que tenía una mueca espantosa en el rostro, como si hubiera querido gritar, pero no hubiera tenido el tiempo suficiente. Las 5 chicas que hicieron esto se acercaron a ver y la autora, la que se le ocurrió la idea, derramó una lágrima al ver pues la situación real de lo que había hecho. Nada estaba bien con esta broma. Entonces llega la policía a la escuela y ellos son los que dicen oficialmente que Carmen murió porque se rompió el cuello. Mientras toda la escuela estaba en silencio, la policía sacó el cuerpo de Carmen y se lo llevó. Ese mismo día hubo un interrogatorio en la escuela en la que todos los alumnos tenían que ir. Y en dicho interrogatorio, estas 5 chicas dijeron que esto había sido un accidente. Simplemente que ellas habían sido testigos, como Carmen pues simplemente se cayó por la alcantarilla y listo. La policía desafortunadamente les creyó y el caso de Carmen se cerró. Y ahí quedó. Pero ninguno de ellos sabría que algo muy siniestro estaba por comenzar. Meses después, los compañeros de la fallecida Carmen empezaron a recibir unos correos electrónicos que por título tenía "La empujaron" y afirmaban que Carmen había sido empujada y que no había sido un accidente. En esos correos también decía que los culpables tendrían que asumir la responsabilidad de este crimen, o de lo contrario tendrían terribles consecuencias. La mayoría de los alumnos pensaron que esto era una farsa, simplemente como para asustar, divertirse causando temor, ya saben, una cosa así. Algunos no estaban tan seguros de que fuera una farsa, pero pues no podrían comprobarlo. Transcurridos unos cuantos días de que los correos comenzaron a llegar, la chica que había iniciado toda la situación de Carmen se estaba bañando en su casa cuando escuchó como unas risas que venían de ahí mismo de adentro de su baño. Lo primero que pensó fue, ¿acaso me estoy volviendo loca o qué? Muy asustada, se salió de bañar, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su mamá un poco nerviosa y se fue a dormir mucho más temprano que de costumbre. 5 horas después de que esta niña ya se había dormido, su mamá se despertó porque escuchó un portazo que venía de la puerta principal de su casa. Cuando se levantó a revisar, vio que su hija no estaba ni en su cuarto ni en ningún lugar de su casa. Llamó a la policía y los policías le dijeron es que no podemos hacer nada porque tienen que pasar 48 horas de que una persona desaparece para poder nosotros iniciar alguna búsqueda, pero de todos modos vamos a patrullar como que toda la zona. Familiares y amigos también se unieron a esta búsqueda y no la encontraron por ningún lado. A la mañana siguiente, el conserje de la escuela se encontraba barriendo hojas secas y fue que encontró la tapa de la alcantarilla que ya habían vuelto a colocar después de lo que pasó con Carmen. La levanta y cuando va hacia la alcantarilla para poner la tapa, se asoma y ve una escena horrible, ya que al fondo se encontraba la chica que había desaparecido una noche antes con el cuello roto y la
pues la cara arrancada porque se raspó al caer. Lo mismo que le ocurrió a Carmen. Unos cuantos días pasaron y esta situación se volvió a repetir con otra de las integrantes de este grupito de 5 chicas que ocasionaron todo esto. Tras la muerte de estas 2 chicas quedaban otras 3 y entonces el ayuntamiento decidió soltar la tapa de esta alcantarilla para que absolutamente nadie pudiera abrirla. Pero esto no impediría que la tercera víctima tuviera el mismo destino, ya que una vez más encontraron la tapa fuera de su lugar y otra de las chicas al fondo de la alcantarilla, de la misma forma en que Carmen murió y las otras 2 chicas también. Esta fue la gota que derramó el vaso para todos, entonces pusieron vigilancia aquí las 24 horas. Recuerden que quedaban otras 2 chicas, bueno, pues también acabaron de la misma forma, simplemente que como aquí estaba vigilado las 24 horas, ellas fueron encontradas en alcantarillas cerca de sus casas. Todas de la misma forma, con el cuello roto y la carne de la cara arrancada por rasparse al caer. Curiosamente, todas se habían ido a dormir cuando reportaron su desaparición, ya que cuando estaban dormidas era su momento más vulnerable y entonces Carmen aprovechaba esta situación, poseía sus cuerpos y hacía que les ocurriera lo mismo que a ella. Pero esta cadenita de personas quedando sin vida no se detuvo ahí, ya que después todos los compañeros del salón de Carmen empezaron a hacer lo mismo. Los encontraban sin vida en alcantarillas, cerca de sus casas o en todos lados. Y entonces empezaron a hacer estas preguntas. ¿Acaso el espíritu de Carmen se está vengando por lo que le hicieron? Ya que no había manera de explicar estas muertes tan extrañas. Porque ¿cómo es que tantas personas acabaron en alcantarillas y absolutamente nadie los vio antes de hacer esto? Y se dice que si tú no crees que Carmen fue empujada, tú vas a tener el mismo destino. Te va a castigar poseyendo tu cuerpo mientras estás dormido y te hará caer a una alcantarilla. Esto se empezó a propagar como en el 2006 aproximadamente y vuelve a resurgir cada cierto tiempo. Así que dime si tú ya has escuchado sobre la leyenda de Carmen y si hay alguna otra en la escuela en la que fuiste o vas. Ok, amigos, el story time que les voy a contar no es mío, es de una de mis seguidoras, pero cuando lo escuché dije, no puede ser cierto. Entonces ya saben, si tienen depresión o ansiedad, sálganse del video porque lo que les voy a contar los va a inestabilizar totalmente. Así que comencemos. De la niña que les voy a hablar le vamos a poner de nombre Lucía. Lucía, cuando tenía 22 años de edad, empezó a trabajar para una compañía de niñeras, donde a ella solo les pasaban la ubicación, el nombre de la persona y las horas que debían cuidarla. A la niña, niño o niños. Y así fue. Quiero dejar claro algo aquí. Como ellos pertenecían a una empresa, la empresa constaba de tu ficha médica, tus datos personales, tu disposición de tiempo, y todo eso le pasaban, digamos, a la mamá o al papá que quisiera contratarte. La agencia la llama un viernes en la noche, tipo 10 de la noche porque era urgente, que por favor se acerque a tal dirección y que los cuide hasta la mañana siguiente a las 12 del día. O sea que iba a ser un trabajo completo de toda la noche, y al otro día darles el desayuno, irlos a dejar a la escuelita y traerlos. Ella necesitaba mucho el dinero y cuando surgían trabajos así como tan espontáneos les pagaban un poquito más, porque no les avisaron con tiempo. Entonces, ella lo que se va a despedirse de sus padres, su mamá tiene como un mal presentimiento y le dice, hija, por favor no vayas. Siento algo como en mi corazoncito que algo feo te va a pasar. Ya no te preocupes, mamá, aquí te dejo los números, las calles y todo de las personas a donde voy. Y bueno, la mamá se quedó más tranquila, cogió un taxi y se dirigió a la dirección. Pasan como 20 minutos y nadie le abre la puerta. Ella empieza a llamar a la agencia y les dice que la dejaron afuera, entonces que se va a regresar, pero que al menos le den para los taxis. Ya está acabando de hablar con eso y suena como la puerta rechina y una mujer de adentro que no se le veía nada la cara porque tenía como tapado, como con un poncho o un pañuelo, que solo se podía ver como la silueta pero no los rasgos faciales de esa persona, que le decía pase. Cuando ella entra se da cuenta que todo adentro huele como húmedo y ve que algunas paredes tienen moho. En ese momento ella no se sienta en la sala porque tiene un mal presentimiento. Le dice a la señora que mejor se va a ir y que llamen a otra persona y la señora le dice, tú ya nunca más te vas a ir. Y es como que le sopla algo a la vista. Ella empieza como a quedarse ciega, trata de cogerse de algo, pero se da cuenta que 2 hombres la cargan con fuerza y la llevan como a un subterráneo, un cuarto que no tenía iluminación, que casi ni tenía aire, y la dejan encerrando ahí. Ella trata de salir, trata de buscar, empieza a gritar, pero nadie la escucha. Ella se da cuenta que sus pertenencias le habían quitado. Pasa un día y ella escucha que abren la puerta y baja la puerta y le piden una disculpa porque no va a llegar. Según ellos la muchacha, pero ellos ya la tenían abajo en el sótano, entonces ella dice, no hay problema, ya no la necesito, muchas gracias. Ella le dice, ¿ahora qué van a hacer conmigo? La señora le dice, ¿no has entendido hasta ahora? Sí te queremos para que cuides a nuestros hijos. La señorita le dice, ¿nuestros? Ella le dice, sí, los que te trajeron hasta aquí abajo. En
hombres adultos grandes, de unos 40 o 45 años, y le dice, ¿qué quieres que haga? Ya aprenderás. Y se va. Lucía empieza a pensar que nunca más va a salir de ahí. Quiero dejar aquí un pequeño contexto. Ella nunca fue como abusada o de ninguna forma, ¿saben? Como íntima. Los dos hombres bajaban, pero bajaban con pañales, amigos, como si fueran niños, y le decían que le lea cuentos. Todo era tan extraño. Y así pasó mucho tiempo. Y ella hasta empezó como a tener un cariño extraño por ellos, ¿saben? Como verlos como una familia. Ella les pregunta a los muchachos por qué huele raro la casa, porque salía un olor asqueroso, llegaba hasta abajo. Ellos le dicen que mamá murió y que la tienen arriba en la cama. Ella se queda helada y dice, es mi momento de irme de aquí. Ay, me olvidé de cobrar a las Licelas de la y les dice, actividad. es momento de darle una salida hasta su carro. Ella les dice a ellos que va a salir. El nuevo Movistar Total tiene un plan para cada necesidad. Aprovecha, aprovecha, aprovecha y ahorra con más beneficios que tienes cada fin de mes. Pídelo en movistar.com.pe. Movistar, conecta con lo que te mueve. Storytime de terror con fotos. Si usan la historia de en créditos, antes de empezar, solo aclaro que la historia y las fotos son fake. Un día yo y mis padres nos mudamos, ya que donde vivíamos antes era muy peligroso. Nos mudamos a un pueblito muy tranquilo, donde vivía mucha gente muy amable, hasta que un día, cuando yo me encontraba dormida en mi cuarto, escuché que mis padres abrieron la puerta de mi cuarto, lo cual hizo que me despertara. Cuando me desperté, mis padres se me acercaron y me dijeron que tenían que ir al hospital, ya que mi abuela estaba ahí. Yo asintí con la cabeza. Entonces ellos se marcharon. Desde ahí yo ya no pude dormir, así que decidí salir a caminar para tomar aire fresco y conocer un poco más el pueblito. A lo lejos vi una casa muy linda, así que me paré enfrente de ella y me puse a observarla, ignorando que era un poco aterradora. Todo marchaba bien con esa casa hasta que escuché que la puerta se abrió y de ella salió una adolescente muy simpática. La saludé y ella también. Le conté qué hacía por ahí y ella se ofreció a acompañarme a caminar. Estábamos caminando hasta que mi celular suena, ya que me había llegado un mensaje. Agarro el celular y vi que era un número desconocido que decía: hija, ¿en dónde estás? Ya ven a la casa. Ya llegamos. Yo me despedí de la niña y le enseñé el mensaje, pero ella me dijo: ¿acaso no ves? Es un número desconocido, no confíes, no es tu madre. Yo le dije que se dejara de bromas y me despedí nuevamente, me volteé y ella me jaló del brazo y me dijo: ¿ves esa casa? En esa casa te pasará lo mismo que a mí. Te llevaré a tu casa para que veas qué es lo que planean hacer contigo. Cuando escuché lo que me dijo y cuando vi la casa me quedé súper asustada, así que dejé que me llevara a mi casa. Cuando llegamos nos escondimos en unos arbustos y vi como unos señores estaban hablando sobre mí. Like para parte 2. Segunda parte del Storytime de terror con fotos. Recuerden que son fake. Sin nada más que decir, empecemos. Los señores estaban diciendo que me iban a hacerme lo mismo que a la niña. Yo la volteé a ver y ella ya no estaba, había desaparecido. Escuché que me iban a matar de la peor manera. Cuando escuché eso rápido llamé a mis padres, pero ellos no contestaban. De pronto, hice un movimiento que hizo ruido y los señores caminaron hacia mí. Yo corrí hacia la casa de la niña y empecé a golpear la puerta. Ella me abrió y después cerró. Ella me dijo que ellos la habían usado para un ritual satánico. Después ellos trataron de tumbar la puerta y a golpearla. Ella me llevó a una puerta de atrás de esa casa. Ahí había cadáveres con sangre. Ella me dijo que eran sus víctimas. Me dijo que tenía que salir de ahí lo más rápido posible. Me sacó de la casa y rápidamente me llevó a mi casa. Me metí rápido y la niña desapareció. Fui corriendo a mi habitación y cerré la puerta. Al poco tiempo quedé dormida. Al día siguiente le conté a mis padres y nuevamente nos mudamos. Gracias por quedarse hasta el final. Adiosito. Esta es la razón por la cual no debes molestar a las personas que son calladas. Hace muchísimo tiempo en un orfanato había una chica que era súper callada. Desde la primera vez que ella llegó, el sacerdote sabía que había algo mal con ella, ya que sus ojos no eran los ojos de una niña normal. Tenía una mirada demasiado oscura y no le agradaba a nadie. Esta niña por diversión agarraba bichos y los mataba, les quitaba extremidades y los hacía sufrir.
hasta que un día mató al gato del orfanato. Esto fue una gran pérdida para todos, pero la gente del orfanato no sabía qué hacer con ella, así que lo que hicieron fue meterla en un granero para que no socializara con los demás niños. Un día normal, unos niños habían planeado hacer una venganza contra ella porque ella había matado el gato, así que fueron al granero y empezaron a molestarla y se empezaron a burlar de ella. Ella lanzó una mirada tan mala a uno de ellos que él entró en estado de... Después de esto, la niña agarró una varilla con la varilla de metal había asesinado a uno de ellos. Esto hizo que todos estuvieran aún más molestos con ella. Cuando la policía llegó al granero, encontró el cuerpo del chico, mientras que la niña se estaba moviendo de un lado a otro sin parpadear y sin decir nada. No la podían arrestar porque era una niña de 8 años, así que decidieron dejarla en el granero. Ya que esto sucedió hace muchísimo tiempo, no tenían dónde más dejarla. Pero los niños del orfanato no se iban a quedar así, tenían que hacer una venganza contra ella, y esta vez planeaban en matar, así que ejecutaron su plan. Uno de los chicos fue y le puso combustible alrededor de ella, mientras que otro le estaba prendiendo fuego con un cerillo que se había robado de la cocina. Todos estaban muy felices de que al fin ella iba a morir. Esta se estaba quemando, mientras que de ella salían voces súper extrañas, voces que definitivamente no eran de ellas, pero la chica no se pudo resistir y murió calcinada esa noche. Pero después de este suceso empezaron a aparecer... Contando historias de terror, los créditos están en la descripción, lo contaré en primera persona. Cuando estaba en 3 bro de primaria jugando Sarita, Sarita es un juego diabólico, con 2 monedas si sale Aguila y Aguila es sí, si sale Cruz y Cruz es que no jugamos. Nos burlamos de Sarita, tengo una amiga que tiene el tercer ojo por burlarnos de Sarita, eso nos atormento por uno ya a mi amiga 1 le vamos a poner Bárbara, Sarita no dejo. Dormir a mi amiga Bárbara 2 Sarita, molesto a Oprima y a mí me visito en la noche mi perruta empezó a ladrar, mi perrita duerme conmigo, se puso al lado mío y me acarició la cabeza después me ahorcó, pero cuando me desmayé me desperté y le asusté mucho desde aquel día no hemos vuelto a jugar y ya hasta hoy con mis amigas normal. No sé si esta historia sea verdadera, no es mía. Es de una seguidora. Hola, contando historias de terror. Mi mamá se fue a una fiesta y me preguntó si quería ir, pero yo no quería porque me quería quedar viendo TikTok y me dijo que cierre todo con llave y que llegaría las 11 y yo le dije que sí a todo lo que me decía. En fin, eran las 8 y mi mamá se fue a las 7, luego tocan y yo no quise abrir, pero siguieron tocando hasta que me levanté y vi una sombra que era parecida a la de mi mamá y yo dije quién y dijo con la voz de mi mamá, soy yo hija, y yo le contestes, no es cierto. Mi mamá llega a las 11, la sombra empezó a empujar la puerta, yo corrí hacia mi habitación con miedo cuando de pronto escuché pasos por las escaleras hacia mi cuarto, yo llamé al 911 y me escondí en mi armario cuando escucho que la sombra rompió mi puerta, guardé mucho silencio y la sombra me empezó a buscar, yo tenía mucho miedo, cuando la sombra ya iba para allá al armario, se escucharon las patrullas y la sombra desapareció. Lee menos y estudia más rápido. Estos son mis tips para ayudarte a que apruebes todos tus exámenes. Un día mis papás me dijeron que íbamos a ir a un circo. A mí no me hizo mucha ilusión porque no me gustaba mucho, pero acepté su invitación para poder pasar un momento juntos. Cuando fuimos, mis papás me dijeron me vaya a comprar palomitas para comer mientras veíamos el show. Me dieron el dinero y fui hacia el puestito donde vendían las palomitas. Cuando llegué compré las palomitas, pero cuando me estaba llegó con mis papás pude ver en un espacio que el payaso se estaba disfrazando, pero él tenía algo raro porque su traje no estaba hecho de tela normal, estaba hecha con piel de un humano y estaba lleno de sangre. Yo me asusté y el payaso me vio y me hizo una cara terrorífica, así que salí corriendo a decirles a mis padres lo que vi, pero no me creyeron y dijeron que deje de mentir. Así que empezó el show. Yo me asusté porque había salido el payaso con una mezquera y con 3 cuchillos y el payaso me vio fijamente por un segundo, así que yo me asusté más en ese momento, pero seguí viendo el show. El payaso empezó a hacer malabares con los cuchillos, hasta que se cortó la luz y estaba cayendo sangre del techo como si fuese lluvia. En ese momento, los ojos del payaso se le volvieron neones y dijo los voy a matar a todos, uno por uno, comenzando por tu familia y por ti, niña. Eso lo decía por mí, así que agarré a mis padres y los metí en la cajuela del auto, mientras que yo salí, corriendo hacia como si fuese un ático que había ahí. Yo me escondí detrás de unas cajas y busqué algo filoso, pero en eso se me cayó una de las cajas y el payaso gritó, ¿qué estás ahí, niña? Voy a matar a ti y a tu familia con los 3 cuchillos que tengo, jajaja. En ese momento, supe que tenía que hacer algo para poder escapar y encontré un encendedor y un pedazo de leña. Así que decido hacer como si fuese una antorcha con eso. ¿Quieren parte
Parte 2. Luego de que hice la antorcha, pude notar que atrás de 3 cajas estaba el cuerpo del verdadero payaso que iba a hacer el show, así que saqué la conclusión de que el otro payaso lo había matado y se estaba haciendo pasar por él. En ese momento empecé a escuchar que el payaso se estaba acercando, así que salí corriendo con la antorcha en la mano. Hasta que en un momento el fuego pudo tocar mi pelo, así que mi pelo se estaba incendiando. Justamente en 2 cuadras había como si fuese un lago, así que corrí con todas mis fuerzas hasta el lago. Cuando llegué metí mi cabeza dentro del agua, y cuando la sacó el payaso estaba detrás mío y me dijo, te dije que te iba a matar. De esta no te escaparas. Yo le dije, ¿por qué me haces esto? Yo nunca te hice nada, hasta no te conocía hasta hoy. Y él me dijo, ¿no me recuerdas? Yo fui un amigo de tu papá. Nosotros habíamos hecho un trato, pero él cambió de opinión al último minuto y sigue en deuda conmigo, así que yo le juré mi venganza. Ay, yo ya estaba muy asustada, pero saqué todo el valor que tenía y hacer que la antorcha su mezquera de plástico y se empezó a quemar todo él, así que aproveché el momento para correr hacia su camerino. Cuando llegué me desmayé del susto. Y cuando desperté estaba atada a una silla en un lugar muy oscuro, pero parecía que seguía en el circo, ya que estaban los mismos colores de la carpa. Pero en un momento escuchó que alguien se acerca, así que me hice la dormida y en ese momento entró el payaso de antes diciendo ja 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 ja. Yo le dije a tu papá que me iba a vengar y ahora no voy a tener pena de nada. Tú y tu familia se van a pudrir luego de matarlos. Yo decido abrir los ojos y veo que estaba todo quemado por lo de antes y que atrás de él había alguien con un bate de béisbol con ropa toda oscura. Así que le digo al payaso, ¿tú crees que vas a poder con nosotros? Ja ja ja, no me hagas reír, tú eres un simple payaso insignificante y tu carrera llega hasta aquí. Espero que tú te pudras en la cárcel. Y en ese momento, la persona que estaba detrás de él le pega en la cabeza con el palo de béisbol y la persona que estaba atrás de él era mi papá, el cual había salido del auto y había seguido al payaso en todos lados. Así que mi papá me desata y salimos corriendo al auto en el cual seguía mi mamá. Cuando llegamos al auto, entramos, le ponemos seguro a las puertas y cuando estábamos por arrancar, se nos aparece el payaso desangrándose por la cabeza. ¿Quieren parte 3? ¿Te has preguntado por qué los japoneses dicen moshi moshi al contestar el teléfono? Bueno, esto tiene una curiosa leyenda. En el antiguo Japón, seres extraordinarios y maliciosos tenían el poder de convertirse en cualquier persona e imitarla en todos los aspectos, incluso en la voz. Estos diabólicos seres se llaman kitsune. Se encontraban entre otros seres maliciosos, como las personas sin rostros, la mujer de 2 bocas, mujer cuyo cuello se estiraba y que plagaban al antiguo Japón y de los cuales se sabía tenías que cuidarte. La única palabra que no pueden pronunciar estos seres malignos es moshi, y cuando llegó el teléfono a Japón, la única forma de saber que del otro lado de la línea no te estaba engañando uno de estos monstruos era obligarse a decir moshi. Por eso todos contestaban moshi moshi, asegurando ser humanos y no otro tipo de criatura. Con el tiempo se olvidó la razón y hoy se traduce como el moshi moshi como un simple bueno o aló. Las personas dejaron de creer y estos seres fueron desapareciendo. Así que si un día vas a Japón y un amigo te saluda por teléfono sin un moshi moshi, duda si es tu amigo, puede ser una de estas antiguas y extrañas criaturas que quizá aún recorran este mundo. ¿Quién sabe? Tal vez nunca desaparecieron y solo se están ocultando. Nunca viajes en camión por la noche. Hace algunos años comencé a prepararme para ser maquillista. Siempre me había gustado el tema del arte y la pintura, y el maquillaje era algo que además me apasionaba y me permitía expresarme. Así que cuando tuve la oportunidad de prepararme profesionalmente en el maquillaje, lo hice. Yo vivía en un pueblo algo pequeño, por lo que no había realmente un lugar donde yo pudiera capacitarme y aprender con los mejores. Así que yo trataba de aprender por mi cuenta en internet, y cuando tenía la oportunidad de ir a algún curso a otra ciudad, la aprovechaba. En esta ocasión iba a haber un gran evento con los maquillistas más reconocidos de todo el mundo, en una ciudad no tan lejos de donde yo vivía. No podía dejar pasar esa oportunidad, así que ahorré todo lo que pude para comprar mi entrada e ir. La ciudad no era tan lejos, pero la mayor parte del camino era por la sierra, lleno de curvas y pasos estrechos, por lo que era un viaje largo. Mucha gente del pueblo solía viajar a la ciudad, así que había 2 camiones que salían y venían diario, uno a medianoche y otro a mediodía. El camión pasaba por 4 paradas para recoger a todos los viajeros y luego salía a su destino. Como era un viaje de 8 horas, yo decidí irme en la noche para así dormir en el camión y llegar temprano. Y así fue. Fui a mi viaje. Me la pasé muy bien y aprendí muchísimo. Cuando llegó la hora de irme, me dirigí a la última parada de autobuses de la ciudad a esperar el camión de regreso. Nuevamente el de la noche. Ese día llegué muy temprano a esperar el camión, por lo que me sorprendí cuando el camión llegó antes de tiempo y yo era la única esperándolo. Me subí y el camión no esperó más personas y salimos hacia el pueblo. Se me hizo algo raro, pero no me importó tanto. El autobús iba más o menos a la mitad de su capacidad y todos iban tranquilos viendo la película o durmiendo, así que yo también decidí no perder más el tiempo. Me comí mis papitas y me empecé a tratar de dormir.
fácilmente y todo iba muy tranquilo hasta que algún tiempo después algo me despertó. Había un sujeto parado en el pasillo junto a mí. Estaba acariciando mi pelo con una mano mientras con la otra trataba de agarrar mi bolsa. El ruido que hizo la bolsa de papas vacía que tenía en la bolsa me despertó. Rápidamente me levanté. Tomé mi bolsa con una mano y con la otra comencé a golpear al tipo mientras pedí ayuda. Todos los pasajeros se despertaron por mis gritos y voltearon a ver lo que me estaba pasando. Ninguno se levantó a ayudarme. El conductor detuvo el autobús y se levantó a ver qué estaba pasando. Hizo la bolsa de papas vacía que tenía en la bolsa me despertó. Rápidamente me levanté. Tomé mi bolsa con una mano y con la otra comencé a golpear al tipo mientras pedí ayuda. Todos los pasajeros se despertaron por mis gritos y voltearon a ver lo que me estaba pasando. Ninguno se levantó a ayudarme. El conductor detuvo el autobús y se levantó a ver qué estaba pasando. Luego me preguntó si quería que bajara al sujeto del autobús en ese lugar, y yo le dije que sí. El sujeto enseguida comenzó a rogar que no lo bajáramos ahí en medio de la nada, y trató de justificarse diciendo que todo era solo un malentendido, que él solo estaba tratando de ir al baño y no tenía ninguna intención de robar mis cosas, pero era más que claro que no era así. El conductor lo bajó ahí y yo volví a mi lugar a dormirme. Cerré los ojos y estuve medio dormida un rato hasta que el calor se volvió algo sofocante. Abrí los ojos y no había nadie más aparte de mí. El autobús estaba apagado. Me levanté a ver lo que estaba pasando, pero no había una sola persona en el camión. Esto estaba muy extraño. El camión estaba parado a un lado de la carretera. Me bajé, pero aún seguía sin ver a nadie hasta que de pronto un sujeto de traje con una máscara salió del medio del bosque y comenzó a caminar hacia mí. Yo traté de regresar al camión, pero de alguna forma las puertas se cerraron. Yo me sentí algo asustada y comencé a gritarle al tipo que quién era y qué quería. Además, si sabía por qué nos habíamos parado ahí. Pero él no me contestó. Simplemente continuó caminando lentamente hacia mí. Él cada vez estaba más cerca de mí y yo no sabía cómo reaccionar. Hasta que lo vi sacar un cuchillo de cacería de uno de sus bolsillos. En ese momento supe que tenía que salir de ahí. No lo pensé dos veces y comencé a correr en la dirección opuesta. Ese fue el momento en el que me di cuenta que en el bosque había al menos 10 sujetos más, vestidos de la misma manera, con la misma máscara de bebé. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Acaso no iba a ser capaz de volver a mi casa con vida? Ninguno de ellos corría tras de mí, simplemente caminaban sosteniendo sus armas. Yo trataba de encontrar un lugar donde esconderme, pero eran demasiados. En un punto encontré un gran árbol caído junto a una roca y traté de ocultarme bajo el árbol, pero fue un grave error. Uno de los sujetos estaba ahí escondido. Cuando lo vi ya era muy tarde, estaba junto a mí. Él trató de agarrarme y yo forcejé con él. Logré escaparme, pero él alcanzó a herirme en la pierna. Yo seguí huyendo con la pierna herida. Era mucho más difícil. Ellos no corrían tras de mí, pero yo me movía cada vez más lento y sentí que ellos cada vez se acercaban más. Continué moviéndome lo más rápido que podía mientras me ocultaba de los sujetos que me perseguían para tratar de descansar un poco. Estaba escondida detrás de unos arbustos cuando pude ver unas luces cerca del autobús. Al voltear a ver pude notar que era una patrulla de policía. Yo me sentí aliviada y comencé a correr hacia allá, mientras gritaba pidiendo ayuda. Uno de los oficiales me escuchó y corrió rápido a ayudarme. Me preguntó qué estaba pasando y me dijo que al ver al autobús parado junto a la carretera se había preocupado y decidió revisar el lugar. Yo le expliqué lo que estaba pasando y él me dijo que no debía preocuparme más, que ya estaba a salvo. Nunca me había sentido tan feliz. Luego se rió y dijo, «Ja, este truco nunca falla», mientras atravesaba mi estómago con su cuchillo. Yo caí al piso y lo último que pude ver antes de perder el conocimiento fue cómo todos los sujetos se acercaban a rodearme. Esta es la historia de mi peor Navidad. Tengo 10 años. Es un sábado por la tarde y he pasado toda la mañana jugando videojuegos en mi cuarto. Mis papás llevan insistiéndome todo el día que baje a convivir con ellos, pero yo no he querido salir de mi cuarto, ya que hoy hay un evento especial en el juego y por fin podré conseguir el personaje que siempre he querido. Solo necesito 30 minutos más y podré bajar a relajarme con mi familia. Cuando estoy a punto de lograrlo, entran mis padres a mi habitación. Están furiosos porque llevo todo el día jugando. Yo tratando de explicarles lo que estoy haciendo, pero no me dan la oportunidad.
al centro comercial, pero no pienso convivir con ellos. Cuando llegamos a la plaza, damos una vuelta para ver los locales como de costumbre. Luego mis padres me dicen que entraremos a ver una película al cine. Al igual que cada diciembre, el centro comercial está decorado con temática navideña. Yo no quiero hacerlo, pero ellos no me dan otra opción. Mientras estoy sentada con Santa y mis papás me están tomando fotos, él me pregunta que cuál es mi deseo para Navidad. Yo aún estoy muy enojada con mis padres, así que le contesto que lo único que quiero es no tener que volver a ver a mi familia. Santa no me contesta nada, solo se ríe nerviosamente y indignada. Al terminar nos dirigimos al cine, compramos palomitas y refresco como siempre. Cuando estamos entrando a la sala me doy cuenta de que vamos a ver la película de mi caricatura favorita, así que me siento en mi lugar a verla mientras me como mi crepa. La película se termina y estuvo increíble, así que estamos saliendo del cine y ya me siento mucho más tranquila. Regresamos a la casa y convivimos en la sala un rato. Mientras mis papás me preparan la cena, yo les platico lo que más me gustó de la peli y quiénes son mis personajes favoritos. Terminamos de cenar y mi mamá nos dice que es hora de irnos a acostar, así que me voy a mi cuarto y me acuesto a dormir. Lo próximo que sé es que mi papá está junto a mi cama despertándome, pero aún es muy temprano y le digo que me deje dormir otro ratito, pero él me levanta de la cama y me dice que no haga ruido, que debo de ir a esconderme con mi mamá. Cuando llegamos con mamá, ella me dice de nuevo que no haga ruido, que ella ya está llamando a la policía y que papá irá a ver qué está pasando. El oficial nos dice que nos escondamos y que esperemos a que llegue la ayuda, así que mi mamá y yo nos ocultamos en el armario. No teníamos más de 5 minutos escondidas cuando escucho cómo la puerta de la habitación de mis padres se abre lentamente. Luego escucho un par de pisadas bastante pesadas. Pienso que ese debe ser mi papá, pero al asomarme por las rendijas de la puerta del armario, puedo ver que no es así. Se trata de un sujeto grande con unas botas enormes. Tiene puesto un traje rojo y una gigantesca barba blanca. No puedo creer lo que mis ojos están viendo. Es Santa. Todo esto es solo un malentendido. Me resulta imposible contener mi emoción y le grito a mi mamá: ¡Es Santa! ¡Es Santa! Luego me preparo para salir del armario, pero mi mamá me agarra rápidamente y me cubre la boca. Puedo notar que mi mamá se encuentra aterrada. Sus manos están muy sudadas y no deja de temblar. Lo próximo que veo es cómo Santa abre la puerta del armario, donde mi mamá y yo estábamos. Pero, ¿por qué Santa se ve tan enojado? ¿Por qué trae una palanca en una mano y un cuchillo en la otra? Además, ¿por qué sus manos están llenas de manchas rojas? Entonces Santa comienza a estirar su mano hacia nosotras, toma a mi madre del cabello y la saca del armario. Luego la tira al suelo y comienza a atacarla con sus armas. En ese momento yo ya estoy completamente aterrada y confundida. Me quedo paralizada unos instantes sin saber qué hacer y luego salgo corriendo de la habitación. Mientras gritos de terror salen por mi boca y lágrimas bajan por mis mejillas, comienzo a buscar a mi papá por toda la casa. Lo encuentro en la sala, está tirado en el suelo, tiene un golpe en la cabeza pero está respirando. Con todas mis fuerzas lo sacudo para tratar de despertarlo y funciona. Mi papá despierta y le digo lo que pasó. Él reacciona rápido y me dice que tenemos que salir de ahí. Se levanta lo más rápido que puede y me dice que guardemos silencio, que saldremos escondidas de la casa. Pero cuando llegamos a la puerta principal, él ya estaba ahí esperándonos. Nos detenemos frente a él, en el otro extremo del pasillo, yo detrás de mi papá, y él me dice: corre a esconderte, yo te detendré lo más que pueda. Los policías ya no deben tardar en llegar. Inmediatamente me voy de ahí. No sé cuánto tiempo estuve así, pero lo próximo que siento es a alguien sacudiéndome de los hombros. Al abrir los ojos, veo a un oficial de policía diciéndome que me tranquilice, que ya estoy a salvo. Resulta que el Santa Claus del centro comercial se había quedado esperando que saliéramos del cine. Después nos siguió hasta nuestra casa. La policía nunca pudo encontrar al culpable. Mi familia nunca recibió la justicia que merecían y yo nunca volví a dormir una noche buena. Cuando tenía 12 años, mi papá tomó su propia vida. Esa tarde mi mamá pasó por mí a la escuela y me dijo que no había comida en la casa, así que tendríamos que ir a un restaurante, pero que primero teníamos que pasar por papá. Al llegar a la casa me pidió que me bajara a hablarle para poder irnos todos juntos a comer.
Yo me bajé del carro y comencé a hablarle, pero no me respondía y no lo encontraba en ninguna de las habitaciones. Él a veces se encerraba a trabajar en el ático, así que pensé que podría estar allí y subí. Fue ahí donde lo encontré. Nunca podré olvidar la expresión de su rostro sin vida. Caí al suelo y comencé a llorar. No podía ni siquiera moverme. Poco después escuché la voz de mi madre. ¿Por qué tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Y luego subió las escaleras hacia el ático. Al verme, ella reaccionó rápidamente. Me sujetó para bajarme a la sala y luego llamó a la ambulancia y me pidió que esperara en mi cuarto. Mientras esperaba, ella le habló a mi abuela para que me sacara de la casa en lo que ella se encargaba de todo. Mi abuela me llevó a comer y trató de hablar conmigo, pero ella tampoco sabía cómo reaccionar ante esta situación. Pasaron algunos meses y nuestras vidas regresaron a la normalidad. Era como si nada hubiera pasado, solo que ahora mi tío Joaquín, el hermano de mi papá, nos comenzó a visitar muy seguido en la casa. Iba a comer casi todos los días con nosotras. Poco después, él y mi mamá empezaron a tener una relación. Yo no podía creer que estuvieran haciendo eso. Me parecía algo enfermizo. Él era el hermano de mi papá y solo habían pasado algunos meses desde que nos dejó. Pero lo que yo pensara no tenía ninguna importancia. Traté de ignorarlo y continuar con mi vida, pero después de eso, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa. Por las noches se escuchaban ruidos en el ático, mis cosas comenzaron a perderse y yo comencé a tener pesadillas muy extrañas. Aún así, yo no quería convivir con mi tío y mi mamá, así que pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en mi cuarto. Una noche tuve un sueño muy extraño. Vi a mi papá y platiqué con él, pero él parecía estar muy enojado. Aún así yo aproveché para reclamarle mi sueño y le dije que por qué me había abandonado. Él me contestó furioso. Yo no te abandoné, ellos me alejaron de ti. Tráelos a mí, tráelo a mí. En ese momento me desperté, estaba empapada en sudor, pero estaba contenta de que solo hubiera sido una pesadilla. Después de eso empecé a encontrar notas en mi habitación que decían, tráelo a mí. Todos los días al despertar me encontraba con esa nota en mi escritorio. Yo ya estaba aterrada, no entendía qué estaba sucediendo, pero tampoco podía hablar con mi mamá o mi tío. Yo no quería tener nada que ver con ellos. Pasaron los días y yo seguía recibiendo la misma nota, hasta que un día desperté y la nota era algo diferente. Esta vez decía, tráelo al ático. Entonces entendí lo que tenía que hacer. Debía llevar a mi tío al ático. Solo así me dejarían tranquila. Ese día decidí faltar a la escuela para llevar a cabo mi plan. Mi tío solía pasar las mañanas solo en la casa mientras mi mamá trabajaba, así que decidí aprovechar ese momento para pedirle un favor. Le pedí si podía bajarme una caja de juguetes que yo tenía guardada en el ático, ya que yo no quería subir. Él rápidamente accedió, ni siquiera lo pensó. Estaba feliz de que finalmente le estuviera hablando de nuevo. Yo lo acompañé a la entrada del ático y le dije que ahí lo esperaría. En ese momento todo se volvió muy intenso. En cuanto mi tío entró al ático, la puerta se cerró sola, muy fuertemente detrás de él. Enseguida escuché que él se volteó a tratar de abrirla, pero no podía. Y luego comenzó a preguntarme que por qué lo había encerrado en el ático, pero yo no había hecho nada. Luego se quedó callado un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era completamente distinta. Parecía estar increíblemente aterrado y comenzó a decir cosas que no tenían mucho sentido. Esto no puede ser. Debo estar soñando. Tú no puedes estar aquí. Lo que dijo después de eso hizo que yo entendiera lo que estaba pasando. Por favor, hermano, no hagas esto. Yo no quería lastimarte. No fue mi culpa, fue ella. Ella me dijo que tenía que hacerlo, que esta era la única forma en que estuviéramos juntos. Luego de eso se continuaron escuchando más ruidos, pero yo me fui a la sala. Sabía lo que tenía que hacer. Me senté a ver la tele en lo que esperaba a que llegara mamá. Cuando llegó me preguntó que dónde estaba mi tío. Yo le dije que escuché que él estaba en el ático, así que ella fue a buscarlo. Pero esta vez no la acompañé y continué viendo mi programa. Una vez más escuchó cómo la puerta del ático se azotaba fuertemente y luego algunos ruidos más. Gritos o llantos, no lo sé. No puse atención esta vez. Unos minutos después llamé al 911 para pedir ayuda. Cuando los oficiales llegaron a mi casa les dije que había escuchado algunos ruidos muy fuertes del ático, donde estaban mi mamá y mi tío, pero que no me había atrevido a entrar.
entrar, los encontraron tirados en el suelo y llamaron a los forenses para poder descubrir lo que había sucedido. Estos determinaron que ambos habían sufrido un paro cardíaco, lo que era muy extraño. Además de esto, los dos tenían una cara de terror absoluto grabado en el rostro. Nunca pudieron encontrar una explicación precisa a lo que había sucedido, pero si algo era seguro, era que la causa de su muerte era natural. Yo me fui a vivir con mi abuela y por fin pude superar esa etapa de mi vida. Yo nunca le platiqué a nadie más lo que había sucedido. La verdad es que creo que nadie me habría creído, así que solo yo sabría la verdad. Ahora soy feliz viviendo con mi abuela y solo espero que mi papá por fin pueda descansar en paz.